Bien, lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que estuvimos viendo de ángulos opuestos, ángulos complementarios, suplementarios, que difieren en pi y demás, en las identidades trigonométricas. Pero la idea no es que aprendan todo eso de memoria, ¿sí? Sino que lo vayan pensando, así como lo fuimos pensando cuando hicimos cada uno por separado. Ahora la idea es que puedan ir pensando en la identidad, ¿sí? Cada uno de los términos o factores. Entonces, seno de pi más alfa. Seno de pi más alfa estamos hablando, con pi más alfa hablamos de un ángulo del tercer cuadrante, pi más alfa, ¿sí? El seno, que es y, ¿cómo es el seno de pi más alfa con respecto al seno de alfa? Son opuestos, justamente opuestos. Así que directamente el seno de pi más alfa lo vamos a escribir como seno menos seno de alfa, ¿sí? Cuando vayan poniendo esto así, pónganlo entre paréntesis. Es muy importante poner todo entre paréntesis porque con respecto al siguiente se están multiplicando. Si no los ponen entre paréntesis, después se confunden, piensan que son menos, más, y además es lo que corresponde, ponerlo entre paréntesis como factor, ¿sí? Bien, coseno de pi menos alfa. Pi menos alfa, estamos hablando de un ángulo del segundo cuadrante. Si ustedes piensan, este ángulo del segundo cuadrante, el coseno de este ángulo y el coseno del ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Con igual amplitud, van a ser opuestos, ¿sí? El coseno de este y el coseno de este son opuestos, primer y segundo cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos queda menos coseno de alfa, ¿sí? Que este menos menos se nos va a transformar en más. La tangente en menos alfa. Menos alfa, estamos hablando de este ángulo del cuarto cuadrante, menos alfa. ¿Cómo es con respecto al ángulo del primer cuadrante la tangente? La tangente, como es seno sobre coseno, el seno es negativo y el coseno es positivo, es negativa la tangente en el cuarto cuadrante, ¿sí? Así que es menos tangente de alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este? Pi menos alfa. Pi menos alfa ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Y la diferencia acá es que como dice coseno cuadrado de pi menos alfa, tenemos que pensar que es coseno de pi menos alfa todo elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué eso es coseno cuadrado? Coseno cuadrado es el coseno del ángulo todo elevado al cuadrado. No es lo mismo, y eso ya se los he dicho en otros videos, no es lo mismo que coseno de alfa al cuadrado, ¿sí? Esto es distinto. Coseno cuadrado de alfa es igual al coseno de alfa todo al cuadrado, y es distinto de esto, ¿sí? Donde el cuadrado está solo para el alfa. Pero bueno, volviendo a lo que estamos haciendo acá. Si estamos hablando de coseno de pi menos alfa, ¿sí? Coseno de pi menos alfa. Es el que vimos antes, acá. Es opuesto al coseno de alfa. Es igual a menos coseno de alfa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al estar elevado al cuadrado, nos queda en positivo, ¿sí? Nos queda coseno cuadrado de alfa, positivo, porque el cuadrado al menos me hace positivo, coseno cuadrado de alfa. Entonces me está quedando menos coseno cuadrado de alfa. Más, y acá tenemos seno cuadrado de pi menos alfa. Pi menos alfa es 90 menos alfa, o sea, son ángulos complementarios. Y habíamos visto que en los ángulos complementarios se hace la cofunción. O sea, la cofunción de seno es coseno, ¿sí? En las cofunciones se agrega y se saca el co. Entonces, la cofunción de seno es coseno, así que nos va a quedar coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Y todo eso se supone nos tiene que terminar quedando coseno cuadrado de alfa. Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Acá tenemos menos más, ¿sí? Acá nos queda coseno de alfa. Entonces tenemos menos seno de alfa por coseno de alfa y dividido tangente, menos tangente de alfa. Dividido es lo mismo que seno sobre coseno, ¿no es cierto? Y acá acuérdense que en las identidades el tema es ir poniendo todos los datos, porque la realidad es que nosotros podríamos poner directamente acá coseno cuadrado de alfa igual coseno cuadrado de alfa, porque en definitiva sabemos que tenemos que llegar a eso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que aunque ustedes se imaginen algunos pasos, ¿sí? Y piensen mentalmente, ¿sí? Esto me estaría dando tanto, lo tienen que ir poniendo, porque es como si fuesen haciendo una pequeña demostración.
Entonces, acá tenemos la división, que por supuesto lo vamos a invertir y se van a simplificar, ¿sí? Ahí lo vemos. Y, ¿qué es lo que pasó acá? Seno menos coseno cuadrado más coseno cuadrado se me cancelan, ¿sí? Cuando hacemos eso se llama cancelar, no simplificar. Si simplificar es cuando es una fracción, simplificamos numerador y denominador. En cambio, esto lo que estamos haciendo es cancelando. Entonces, esto es igual a coseno cuadrado de alfa. Tenemos que llegar a coseno cuadrado de alfa. Bueno, entonces tenemos seno de alfa por coseno de alfa e invertimos coseno de alfa sobre seno de alfa y esto está negativo, ¿no es cierto? Bueno, menos seno de alfa y menos seno de alfa podemos simplificar, ahora sí, nos queda en 1 y todo esto con el signo negativo nos queda en 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Coseno de alfa por coseno de alfa, o sea, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. Bueno, espero que lo hayan entendido, nos vemos en otro video.